Buenos días, vamos a abordar el tema de circuitos en serie paralelos y mixtos. Para comenzar con este tema, vamos a empezar con el circuito más simple que nosotros podemos construir, que es un circuito basado en una fuente de fuerza electromotriz, un pequeño conductor y una resistencia. ¿Pero qué es una fuente de fuerza electromotriz? Una fuente de fuerza electromotriz o FEM, como seguramente lo vamos a encontrar en los libros, es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial en un circuito eléctrico. Como FEM podemos encontrar nosotros una pila, un acumulador, un dínamo, unos generadores. Entonces, a pesar de que muchos problemas de circuitos vamos a encontrar una V de voltaje, cuando hablemos de FEM o fuente de fuerza electromotriz, estaremos hablando de un dispositivo que nos produce una diferencia de potencial. Lo que tenemos aquí es un circuito simple y pues todo el concepto de circuitos lo vamos a dividir en circuitos en serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. Vamos a comenzar con los circuitos en series. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen un solo elemento en común. Tenemos aquí este primer esquema, consta de un circuito en serie, pues tienen pues dos de los elementos o dos de las resistencias tienen un único punto en común, en este caso el punto A. El segundo circuito no se dice que estén en serie, pues dos de los elementos no tienen un único punto en común, pues tienen ese punto en común también con la tercera resistencia. Si queremos entenderlo de una manera más sencilla, pensemos en un circuito que consta de una fuente de fuerza electromotriz denotada por esta epsilon. Entonces, si nosotros liberamos o hacemos que fluya la electricidad, pensemos en la electricidad como una tubería de agua. Si nosotros conducimos agua por aquí, va a haber un único camino que va a seguir el agua. Entonces, pasa lo mismo con la electricidad, únicamente va a tener un único camino por cual irse. Si nosotros pensamos en el segundo circuito, nos daremos cuenta de que ese circuito no está en serie, pues si nosotros dejáramos fluir electricidad o agua, aquí llegando a este punto B, podría tomar dos caminos, irse hacia abajo e irse directo. Entonces decimos que en este caso pues no estamos trabajando con un circuito en serie. De esa manera yo recomiendo que podamos visualizar los circuitos en serie y de esa manera los identificaremos bien rápidamente. Por ejemplo, les pido que observen el primer circuito. Es un circuito en serie, ¿no? Si dejamos circular, únicamente va a encontrar un único camino a la electricidad. Pasa lo mismo con el segundo circuito, es en serie, y pasa lo mismo con el cuarto circuito, ¿no? Hay un único camino que puede seguir la electricidad. Sin embargo, el tercer esquema, si ustedes lo observan, podemos observar o notar que se trata de un circuito, no es un circuito en serie, pues si nosotros generamos un flujo de electricidad, llegando al punto 2, se puede venir hacia abajo o puede continuar hacia el punto 3 o puede continuar hacia el punto 4, lo que ya genera una distribución de la electricidad. La electricidad se tiene que separar para seguir con diferentes caminos, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de un circuito conocido como circuito en paralelo, haciendo referencia pues a las líneas paralelas que nosotros ya conocemos de la materia de matemáticas. Los circuitos en serie se rigen por una serie de fórmulas que colocamos aquí a la derecha. Mediante esas fórmulas nosotros vamos a poder resolver cualquier circuito en serie. Dentro de las cosas que más llama la atención, si consideramos por ejemplo este circuito en serie, es que la corriente siempre va a ser la misma. La corriente en este punto, en este punto, en este punto siempre va a ser la misma. Y esto es debido a lo que les decía, que si pensamos en la electricidad como agua que fluye a lo largo de unas tuberías, pues la misma cantidad va a pasar por un punto, por otro, ¿no? Siempre va a ser como la misma cantidad. Lo que sí, en cada resistencia va a cambiar el voltaje, pero lo que sí tenemos que considerar es que la suma de los tres voltajes nos tiene que dar el voltaje que se originó o que se difuminó originalmente. En los circuitos en serie y en paralelo, que vamos a ver más adelante, existe un concepto que es resistencia equivalente. El concepto de resistencia equivalente, que consiste en que nosotros pudiéramos, si tuviéramos tres resistencias por ejemplo,
pudiéramos reemplazarlas por una sola resistencia. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer en los circuitos en serie? Si yo quisiera, en vez de tener 3 resistencias y poner una sola resistencia, lo único que tendría que hacer es sumar lo que mide la resistencia 1 más lo que mide la resistencia 2 más la resistencia 3 y obtendría lo que se conoce como resistencia equivalente. En algunos otros autores le llaman resistencia efectiva e incluso hay quienes le llaman resistencia total. Esas son como digamos como que las fórmulas más relevantes para los circuitos en serie. Pero esto como que se aprende o se entiende o comprende un poquito más si resolvemos problemas ya un poquito más aplicados. Entonces, aquí nos hablan de un circuito que tiene 2 resistencias. Voy a dibujar este circuito. Este circuito está conectado en serie. Dibujo la fuente de fuerza electromotriz. Dibujo 2 resistencias. Las resistencias pues se denotan con este como que este simbolito, ¿no? Como un dentado. Bueno, entonces dibujo los datos. La resistencia 1 tiene un voltaje de 2 ohms, de acuerdo a lo que menciona el problema. Hay una resistencia 2 que tiene un valor de 4 ohms, de acuerdo a lo que indica el problema. Y la FEM, o la fuente de fuerza electromotriz, que ya les dije que puede ser una pila, un acumulador, un dínamo, etcétera, etcétera, tiene un valor de 12 ohms, de 12 volts. Ok, se trata de un circuito en serie, ya comentamos cómo detectamos que un circuito está en serie. Y lo que nos preguntan es, bueno, nos hacen 2 preguntas. Nos preguntan primero qué corriente se suministra al circuito. Y la segunda pregunta, cuál es la caída de potencial a través de cada resistor. Algo muy importante cada que nosotros vayamos a resolver este tipo de circuitos es que la ley de Ohm va a ser fundamental en cada uno de estos circuitos. Espero que recuerden la ley de Ohm, y la ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. La ley de Ohm entonces la tenemos que tener bien presente cada que nosotros resolvamos uno de los circuitos. Ok, vamos a responder la primera pregunta. Dice, ¿qué corriente se suministra al circuito? Si nosotros consideramos la ley de Ohm y nos preguntan por la corriente, realizamos un despeje. Despejando a la ley de Ohm, obtendríamos claramente que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Estarán de acuerdo conmigo. Entonces, a la hora de tratar de realizar la sustitución, observemos que el voltaje pues viene dentro de nuestro problema. Es un voltaje de 12 volts. Pero la resistencia es ahí donde de repente surgen dudas, porque tenemos una resistencia de 2 ohms y tenemos una resistencia de 4 ohms. Cuando nosotros resolvamos circuitos, lo que tenemos que hacer es encontrar lo que se llama resistencia equivalente. Y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la resistencia equivalente para un circuito en serie es el resultado de la suma de todas las resistencias. Entonces, para este problema, la resistencia equivalente sería el resultado de sumar 2 ohms más 4 ohms. Y es la que se ocuparía para sacar el valor de la intensidad de corriente que nosotros buscamos. Entonces, repito, el voltaje serían los 12 volts entre la resistencia equivalente, que serían los 6 ohms. Si nosotros realizamos la división, eso nos daría 12 amperes, que son las unidades del sistema internacional para la intensidad de corriente. Entonces, hemos respondido la primera pregunta: ¿qué corriente se suministra al circuito externo? 2 amperes. Entonces, la corriente va a ser de 2 amperes. De acuerdo a las fórmulas que vimos hace un ratito, la corriente va a ser la misma en todo el circuito en serie. Entonces va a haber 2 amperes en cada punto del circuito. Ok, lo que sí va a cambiar es el voltaje. Nos preguntan cuál es la caída de potencial a través de cada resistor. Nos están preguntando por la caída de potencial, diferencia de potencial, voltaje. Son como sinónimos, ¿no? Entonces, pues nuevamente, para todos estos problemas, la ley de Ohm va a ser fundamental. Si de la ley de Ohm yo realizo un despeje, estaría obteniendo que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Observen, esta está dividiendo, pasó multiplicando. Entonces, si yo quiero determinar cada voltaje, por ejemplo el voltaje 1, tendré que multiplicar la resistencia en ese punto, que en este caso por ejemplo son 2 ohms,
por la intensidad de corriente, que ya dijimos que como es un circuito en serie, pues la corriente va a ser la misma en todo el tiempo. También vale 2 amperes. Entonces el voltaje pues serían 4 volts. Ok, si me voy para el segundo voltaje, que es el que ocurre en esta segunda resistencia, nuevamente multiplico la resistencia en ese punto, que podemos observar que son 4 ohms, y lo voy a multiplicar por la intensidad de corriente, que ya dijimos que es la misma, pues la corriente circula por una misma tubería o un mismo circuito, ¿no? Entonces sería 4 por 2, sería 8 volts. Entonces, de esta manera he respondido a la segunda pregunta. En el primer punto o en la primera resistencia hay un voltaje de 4 volts y en la segunda resistencia hay un voltaje de 8 volts. Lo que sí es importante hacer notar es que la suma de estos dos voltajes nos da el voltaje original que teníamos, que era de 12 volts. Continuemos. Vamos a hacer un problema todavía más sencillo relacionado con circuitos en serie. Y nos dicen, un resistor de 5 ohms está conectado en serie con otra de 3 ohms y una batería de 16 volts. ¿Cuál es la resistencia efectiva y cuál es la corriente en el circuito? Nuevamente, no es necesario, pero ayuda de repente a realizar un dibujo. Entonces, se trata de un circuito en serie. Voy a dibujar un circuito genérico en serie. Signo positivo, signo negativo. Entonces la corriente pues va a empezar a fluir, ¿no? La primera resistencia nos dicen que es de 5 ohms y la segunda nos dicen que es de 3 ohms. Y está conectado a una batería. En este caso no dijeron FEM, se fueron específicamente a que es una batería de 16 volts. Nos preguntan cuál es la resistencia efectiva y cuál es la corriente del circuito. Nuevamente, para obtener la resistencia efectiva, les decía que le llaman a veces resistencia efectiva, a veces resistencia equivalente, a veces resistencia total. Lo único que tenemos que hacer para un circuito en serie es sumar estos dos elementos. Entonces la resistencia equivalente o resistencia efectiva sería de 8 ohms. Y hemos respondido a la primera pregunta. Nuevamente nos dicen cuál es la corriente del circuito. La ley de Ohm va a ser fundamental. Resistencia es igual a voltaje entre corriente, de donde despejando la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si realizamos inmediatamente la sustitución, nosotros nos daremos cuenta que el voltaje es de 16 volts. Vamos a colocar aquí 16 volts y lo vamos a dividir entre la resistencia. La resistencia, pero ¿cuál de las dos resistencias? ¿La de 5 o la de 8? Pues resulta que lo que vamos a hacer es dividir entre la resistencia equivalente, que es la de 8 ohms. Al realizar esta división, pues nos daría 2 amperes. Eso quiere decir que la corriente que circula en el circuito es de 2 amperes. Bueno, tenemos entonces aquí el caso de un circuito en paralelo, ¿no? Ya dijimos que si nosotros consideramos a la corriente como un flujo de agua, cuando se viniera por aquí, llegando a este punto, pues se distribuiría por acá y por acá, ¿no? Y la cantidad de electricidad que se distribuiría dependería del tamaño, pues, de cada una de las tuberías, ¿no? En algunas ocasiones se iría más electricidad acá que acá. Entonces es importante que nosotros sepamos hacer esto. Las fórmulas que rigen a los circuitos en paralelo son las que aparecen en este apartado, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahora con una serie de problemas que les ayudarán a resolver ejercicios para el examen. Entonces tenemos un circuito aquí en serie. Claramente cada uno de los resistores tiene un valor: 7, 3, 6 y 8. Y lo que nos preguntan es cuál es la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito, resistencia equivalente y resistencia efectiva es lo mismo. Así que si nosotros queremos encontrar la resistencia efectiva o resistencia total, bueno, en este caso la decidieron llamar total, tenemos que sumar para un circuito en serie, ¿no? Entonces sería 7 más 3, 7 más 3 más 6 más 8. Lo que nos daría sería 24 ohms. Y con eso acabamos un problema. Entonces es muy importante que estudiemos este problema y que lo consideremos para nuestros ejercicios del examen. Bien, hagamos o resolvamos este segundo problema. Dos resistencias de 6 y 10 ohms se encuentran conectadas en serie a una FEM de 80 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por las resistencias? Hacemos todo esto.
conectamos o hacemos un pequeño dibujo, ¿no? El primer dibujo, el dibujo que estoy elaborando, pues de acuerdo a los datos que aparecen, tiene una FEM de 80 volts. La primera resistencia vale 6 ohms y la segunda resistencia vale 10 ohms. Lo que vamos a hacer entonces es calcular la intensidad de corriente que circula por las resistencias. Repito, ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Despejando, entonces tendremos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Al realizar las sustituciones, ¿qué voltaje vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar el voltaje de la FEM. Entonces en este caso serían 80 volts. Entre la resistencia, ¿qué resistencia se ocupa? La suma de las dos, que es la resistencia total o la resistencia equivalente o la resistencia efectiva, que serían 16 ohms. Si nosotros realizamos la división, sería 5 amperes, ¿no? Lo cual significa que la corriente que circula en cada punto de este circuito sería de 5 amperes. Importante que vayamos resolviendo estos problemas y comprendiéndolos. Ahora, tenemos un esquema, ¿no? En este esquema nos dan un circuito en serie, claramente vemos, este circuito en serie tiene 3 resistencias, una de 8 ohms, otra de 4 ohms, otra de 10 ohms, y nos dan la corriente que circula por el circuito. Lo que nos preguntan ahora, ¿cuál es el voltaje aplicado al circuito? Nuevamente, para esto aplicamos la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje entre corriente. Lo que necesitamos es el voltaje, así que si despejamos nos daría que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente de un despeje sencillo. Pero ahora, ¿qué resistencia vamos a ocupar? Pues nuevamente la resistencia total o la resistencia equivalente, que sería la suma de esas tres. Entonces si nosotros sustituimos directamente, pues sería 8 más 4, 12, más 10 sería 22. Y lo vamos a multiplicar por la intensidad de corriente. Pero ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente ya nos las dan. Y como es la misma para todo el circuito, sería por 3 amperes. Si nosotros multiplicamos 22 por 3 nos daría 66. Estamos trabajando en el sistema internacional y obtendríamos que el voltaje que se aplicó a este circuito es 66 volts. Repito, muy importante saber si estamos trabajando con un circuito en serie o un circuito en paralelo, dominar la ley de Ohm y saber sacar la resistencia total, efectiva o equivalente. Bien, veamos este ejercicio. En este ejercicio nos proporcionan un circuito y nos preguntan el valor de R. Nos dan una fuente de fuerza electromotriz o una FEM, un voltaje de 100 volts. Y nos dicen que la corriente que circula por todo el circuito, que es un circuito en serie, es de 4 amperes. Nos dicen que las tres resistencias son equivalentes, ¿no? Son las mismas, pues. Entonces, nuevamente, nos preguntan cuál es el valor de la resistencia. Nosotros sabemos de la ley de Ohm que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Nosotros ya tenemos el voltaje, tenemos la corriente, pero ¿qué resistencia se tiene que ocupar? No podemos ocupar nada más una, se tiene que obtener o utilizar la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente equivale a R. Entonces la ley de Ohm nos quedaría como 3 veces R es igual al voltaje. El voltaje son 100 volts entre la corriente. La corriente que circula son 4 amperes. Si nosotros resolvemos esa operación nos daría que 3R es igual a 25. De donde despejando el 3 pasa dividiendo, nos quedaría que R es igual a 25 entre 3, o bien 8.333 ohms. Entonces, el valor de la resistencia es de 8.3 ohms. Este problema se puede generalizar, no importa si tiene 3 resistencias, 4 resistencias, 10 resistencias, el procedimiento es el mismo. Ahora, tenemos un circuito, estarán de acuerdo conmigo, un circuito en paralelo. Claramente, si nosotros dejamos fluir la electricidad, pues va a seguir diferentes direcciones y se va a distribuir la electricidad, la corriente o la intensidad de corriente. Va a haber una corriente aquí, corriente acá o corriente acá. Ok, nos preguntan por la corriente exactamente aquí. Podríamos calcularla también en cada uno de los lados, pero en este caso nada más están interesados por calcular la corriente
en ese punto. Ahora, algo importante de los circuitos en paralelo, quiero que lo revisemos, si regresamos aquí las fórmulas, es que el voltaje siempre va a ser el mismo en cada punto de un circuito en paralelo. Entonces, para este problema, el voltaje siempre va a ser 80 volts, no importa si estamos en cualquiera de los puntos, el voltaje siempre va a ser 80 volts. Así pues, lo que nosotros tendríamos aquí nuevamente que aplicar es la ley de Ohm. Resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Pero como nos piden la corriente, despejando de aquí, tendríamos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ok, pero nada más estamos interesados en la corriente, en esta rama, ¿no? Queremos saber cuánta intensidad de corriente se fue por esa rama. Entonces nos acercamos a ese punto y aplicamos la ley de Ohm a ese punto. Entonces la intensidad de corriente en el punto 3 o en la resistencia 3, le voy a poner un subíndice, sería igual al voltaje, que dijimos que en los circuitos en paralelo es el mismo, entonces sería 80 entre la resistencia por la cual nosotros queremos saber cuánta electricidad pasa. Entonces sería entre 6, entonces la intensidad de corriente sería 80 entre 6, sería 13.3 amperios. Y esa sería la corriente que pasó ahí, pero podríamos hacer lo mismo en cada uno de los puntos. Si por ejemplo en el examen yo decido preguntarles cuál es la corriente que se fue por esta resistencia 1, pues nuevamente en este caso pues tendríamos que ponerle que la corriente en la resistencia 1 dijimos que es el voltaje, que como el voltaje va a ser el mismo, serían los 80 volts entre la resistencia, pero la resistencia aquí vale 2 ohms. Entonces aquí la resistencia o la intensidad de corriente que se fue ahí fue de 40 amperios. ¿Vale? Así es como se resuelve. Igual podríamos hacerlo para la segunda resistencia. Entonces este problema es importante porque se considera dentro del examen. Y bueno, eso es lo que quería que revisáramos como parte de la evaluación. Para el siguiente examen, o lo que ya no vamos a considerar, pues es lo relacionado a los campos magnéticos. Nosotros sabemos que los imanes tienen un punto norte, un punto sur, y cuando los acercamos a algunos fierros, estos son atraídos, ¿no? Hay una ley de los imanes que polos magnéticos iguales se repelen, polos magnéticos diferentes se atraen. Por eso cuando acercamos a algunos imanes, a veces se atraen y a veces se rechazan, dependiendo de qué polos nosotros estemos acercando. Y bueno, todo este estudio que viene se refiere a pues las fuerzas que actúan sobre los campos magnéticos. Pues hay una fórmula fundamental que es esta que aparece en la pantalla. Y bueno, hasta aquí vendríamos considerando la parte de circuitos eléctricos.